Anneliese Michel. Un alma víctima no reconocida e incomprendida. Un acercamiento a su posesión, exorcismo y muerte. Del libro alemán Anneliese Michel y sus demonios. El exorcismo y la muerte de Anneliese Michel. ¿Por qué murió? La historia real. Un alma víctima no reconocida e incomprendida. El caso de una joven alemana que murió a los 23 años durante una serie de exorcismos oficiales. A partir del 24 de septiembre de 1975, Anneliese Michel se sometió a una serie de exorcismos. El rito oficial fue administrado durante el transcurso de 10 meses por dos sacerdotes católicos, el reverendo Ernst Alt y el reverendo Arnold Lenz, a quienes el ordinario local, el obispo Stangl, les dio permiso para hacerlo en un esfuerzo por liberar a Anneliese de al menos 6 demonios que se creía que la habían estado poseyendo. Durante las primeras horas de la mañana del 1 de julio de 1976, Anneliese murió de lo que una autopsia determinó más tarde como desnutrición y deshidratación, aunque sin muchos de los signos físicos normales que la acompañan. Debido a que no solo estaba bajo el cuidado de sus padres, sino también de los dos sacerdotes exorcistas, la publicidad mundial inmediatamente siguió a su muerte repentina, y luego los padres de Anneliese y los dos exorcistas fueron llevados a juicio, y luego fueron declarados culpables de homicidio por negligencia en un dramático caso judicial, que atrajo la atención no solo en Alemania, sino en gran parte del mundo. El padre Arnold Lenz, el padre Ernst Alt y los padres de Anneliese, Joseph y Anna, fueron condenados a 6 meses de prisión que fueron suspendidos con 3 años de libertad condicional, y todos incurrieron en gastos judiciales. Además, los dos sacerdotes fueron multados. El caso de Anneliese Michel está bien documentado en 2 libros, Anneliese Michel, una historia real de un caso de posesión demoníaca del padre José Antonio Fortea y Laurence Leblanc, y también El exorcismo de Anneliese Michel de la doctora Felicitas Goodman. Las películas El exorcismo de Emily Rose, Requiem y Anneliese, The Exorcist Tapes se basaron en el caso, pero en las películas hubo una gran cantidad de detalles que se agregaron como ficción de Hollywood. Al contrario de los procedimientos normales, muchos de los exorcismos se grabaron en cintas de audio y posteriormente se filtraron y se dieron a conocer al público a lo largo de los años. La muerte de Anneliese Michel fue un caso muy doloroso para la Iglesia en Alemania y en el extranjero, especialmente para los sacerdotes y el obispo local involucrado, pero el caso provocó algunos cambios mundiales muy importantes en cuanto a cómo se evalúan y realizan ahora los exorcismos. Los detalles de su caso se pueden leer en los libros mencionados anteriormente, y también hay muchos detalles en Internet. El énfasis de este artículo será porque estaba poseída y porque murió. Un alma víctima de la Iglesia prácticamente no reconocida. Ella murió para salvar a las almas perdidas, para expiar sus pecados. Anneliese era una chica amable, cariñosa, dulce y obediente. Pero cuando estaba poseída, era algo antinatural, algo que no se puede explicar. Declaraciones de Anna Michel, la madre de Anneliese, en el año 2005. En septiembre de 1973, Anneliese le dijo a un médico llamado Dr. Ludi que estaba teniendo visiones de Fratzen, la palabra alemana para espantosos seres demoníacos. Más tarde ese mismo otoño, también le dijo a otro médico que estaba experimentando hedores horribles, que en ese momento solo ella misma podía oler. Más tarde, sin embargo, otros miembros de su familia y los sacerdotes que realizaban los exorcismos también olían el horrible hedor durante los momentos en que perdía el conocimiento y los demonios la alcanzaban. Sin entrar en todos los detalles de su posesión y exorcismo, que están fácilmente disponibles en los libros mencionados anteriormente y en línea, basta con decir que 2 sacerdotes, los padres Ernst Alt y Arnold Lenz, finalmente recibieron permiso del obispo local para realizar el rito de exorcismo sobre Anneliese. Esto nos lleva al primero de 2 malentendidos populares con respecto a Anneliese. 1. La falsa creencia de que Anneliese era una enferma mental y no poseída. 2. La falta de comprensión de que Anneliese era un alma víctima de la Iglesia y la conversión de los pecadores. En cuanto al primer malentendido, el de estar poseída y no mentalmente enferma,
está la afirmación del padre Alt que muestra que la posesión fue el consenso de todos los sacerdotes que conocieron a Anneliese Michel. Como su director espiritual, que fui de 1973 a 1975, no puedo permitir que su terrible posesión y su aceptación consciente de esto como expiación por el pecado, que tanto el padre Renz como yo hemos establecido, se pase por alto como si fuera algún accidente teológico. Anneliese Michel estaba poseída. Todos los sacerdotes que participaron, el reverendo Ferdinand Habiger, el reverendo Karl Roth, el reverendo Edward Hermann y el experto en casos de exorcismo, el reverendo Adolf Rodewyk, sacerdote jesuita, eran todos de esta convicción. A continuación abordaremos el segundo malentendido, esa falta de reconocimiento del hecho de que Anneliese era un alma víctima. La elección entre liberarse de los demonios o salvar almas. Aparece la Santísima Virgen María. Un domingo por la tarde de julio de 1975, Anneliese y su novio Peter decidieron dar un paseo por un área llamada Paradise Mill, cerca de Rollbach, justo al este de Klingenberg. Condujeron hasta Paradise Mill, pero durante este periodo en 1975, Anneliese apenas podía caminar sin ayuda, porque de alguna manera los demonios podían hacer que sus piernas fueran como palos, y ella solo podía doblarlas con mucha dificultad. Después de estacionar, salieron a caminar. Debido a que tenía tanta dificultad para caminar, era insoportablemente lento. De repente Anneliese se detuvo y cayó de rodillas. Peter intentó comunicarse con Anneliese varias veces, pero ella no respondía y parecía estar viendo una visión. Unos minutos después, Anneliese se puso de pie y gritó emocionada: «Puedo caminar, mírame. Soy libre. Soy libre». Peter estaba asombrado por el cambio repentino en la condición física y emocional de Anneliese. Él le preguntó qué había sucedido para provocar este cambio repentino. Anneliese respondió que había visto a la Santísima Virgen María. Incapaces de contener su emoción, Peter y Anneliese corrieron a casa para compartir las buenas noticias con sus padres y hermanas. Anneliese corrió escaleras arriba y exclamó a su madre: «Mamá, mamá, mírame. Puedo caminar de nuevo, puedo saltar, puedo bailar. La Madre de Dios se me apareció». En cuanto a Peter, quedó completamente atónito por la repentina curación de Anneliese, y permaneció en el automóvil durante bastante tiempo, completamente estupefacto por lo que había sucedido. Las cosas permanecieron bastante tranquilas durante los siguientes 2 meses hasta que Anneliese tuvo otra aparición de la Santísima Virgen María, esta vez en el monasterio de Engelberg, que es un monasterio franciscano donde Anneliese visitaba a menudo para orar. Esta vez, la Santísima Virgen María se quejó a Anneliese: «Es un gran sufrimiento para mi corazón que se pierdan tantas almas. Es necesario hacer penitencia por los sacerdotes, por la juventud y por tu país. ¿Estarías dispuesto a hacer penitencia por estas almas, para que no se pierdan tantas?». La Madre de Dios le dijo que no respondiera inmediatamente, sino que lo pensara. Anneliese habló con su madre Anna sobre el pedido que le hizo la Santísima Virgen María, y su madre a su vez lo discutió con su esposo, el padre de Anneliese, Joseph. Es comprensible que sus padres estaban muy preocupados, porque sabían que la penitencia que tendría que sufrir Anneliese sería en gran parte que los demonios la aterrorizarían una vez más libre y ferozmente, y todos supusieron que si ella decía que sí, probablemente sería significativamente peor que antes. Anneliese pasó gran parte de los días siguientes rezando ante un crucifijo. Cuando Anna le sugirió a Anneliese que no podía decir que sí y seguir adelante con esto, Anneliese respondió: «Yo puedo, mamá. Si no lo hago, las almas pueden perderse». Sabemos que Anneliese dijo sí a la Santísima Virgen María, y probablemente ocurrió unos días después en la cocina familiar, cuando en presencia de Anna escuchó a Anneliese decir: «Madre María, eres tan hermosa». Anna no pudo entender nada más, pero dijo que Anneliese parecía estar viendo una visión. Poco después le dijo a Peter que las cosas pronto volverán a empeorar. Esta vez las cosas se pusieron tan mal que mientras que antes de este punto el obispo Stangl se había negado a permitir que se le diera el rito oficial del exorcismo a Anneliese,
ahora el 3 de agosto de 1975 el obispo dio permiso para un exorcismo menor como prueba para ver si los demonios estaban realmente presentes dentro de ella, lo que rápidamente se hizo evidente durante la prueba. Unas semanas más tarde dio su consentimiento para que se le diera el rito de exorcismo completo, que comenzó el 24 de septiembre de 1975. Algunos eventos notables durante su posesión y exorcismo. En una ocasión, el padre Erens trajo 3 vasos de agua sin marcar. Uno contenía agua bendita de Lourdes, uno agua de San Damián, el otro agua del grifo. Cuando Annelies recogió el agua de San Damián, dijo, agua de mierda de San Damián, y lo dejó a un lado. Luego bebió solo el agua del grifo. Durante un exorcismo, el demonio declaró, puedo hablar cualquier idioma pero háblame en alemán. Aunque el padre Erens normalmente lee de su libro de oraciones en latín, en una ocasión habló libremente sin su libro. El demonio a través de Annelies inmediatamente señaló que se había equivocado en las oraciones y que su latín era pobre. También fue asombroso para los sacerdotes ver las respuestas inmediatas de los demonios a las preguntas que le hicieron a Annelies en holandés y en chino. El padre Erens había sido misionero en China durante más de 15 años. En una ocasión, durante un exorcismo, Lucifer dijo a través de Annelies, hoy, casi nadie cree ya en la Inmaculada Concepción. ¿Y la Iglesia? Actualmente la mayoría cree que es solo una comunidad. Los modernistas la están matando cada vez más. Nos esforzamos en ello y echamos mucho veneno a la Iglesia, para que se desacredite. Por ahora, los que creen en la Iglesia y son fieles y creen en sus enseñanzas son muy pocos. ¿El rosario? Creen que es moderno. Muchos creen que después de la vida, todo se acaba. Estos son muy numerosos y viven en consecuencia, porque ya no rezan. Los pecados llegan al cielo, pero la cosa no durará mucho. La de 1917, la Santísima Virgen María en Fátima lo dijo. Pero solo unos pocos la han escuchado. La muerte, las tribulaciones y el hambre, oh sí, volverán seguramente. Por supuesto, hay que tener cuidado con las declaraciones de los demonios, porque durante los exorcismos los demonios mienten constantemente en un esfuerzo por engañar, y solo dicen la verdad por obligación bajo estricta obediencia a la orden del sacerdote en el nombre de Jesús. Sin embargo, en relación con el caso de Annelies, una cosa que se aprendió es que cuando el exorcista en el nombre de Jesús les preguntó directamente cómo los demonios llegaron a poseerla, repetidamente declararon que ella estaba maldita en el vientre de su madre, antes de su nacimiento, por una mujer en la ciudad natal de su madre. Antes de casarse con Joseph, su madre, Anna, había tenido una relación y un hijo, Marta, la media hermana de Annelies, con otro hombre. La mujer que hizo la maldición era la esposa de este hombre, y presumiblemente lo hizo porque estaba celosa de la relación anterior de Anna con su ahora esposo. Dado que Annelies era la hija primogénita de sus padres, Anna y Joseph, tal maldición caería sobre ella. Entonces podemos ver que la posesión de Annelies de ninguna manera fue causada por su propia acción, como en algunos otros casos de posesión donde las personas involucradas abrieron la puerta a lo demoníaco a través de sesiones de espiritismo, canalización de espíritus, tablas Ouija, satanismo, ocultismo, y otras prácticas semejantes prohibidas en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué los exorcistas no pudieron expulsar a los demonios de Annelies? Durante una sesión de exorcismo, los demonios se quejaban desesperadamente. Estamos condenados eternamente. Fuera. Fuera. Deseamos salir de la mocosa. No podemos soportar seguir en ella. Esa sucia zorra se queda todo el día en la iglesia. Estamos condenados. Condenados. El exorcista les dice entonces salgan. Demonio llamado Judas, no podemos porque él no lo permite. El que está arriba, ese no lo quiere. Quiere que nos quedemos. Queremos salir de ella, que va a comulgar, y va todos los días. No podemos soportar esto. Queremos salir, 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 deseamos salir, pero la de arriba no nos deja.
Así podemos ver que fue Dios mismo quien permitió que los demonios oprimieran a Annelies, para que los pecadores se convirtieran y se salvaran de la condenación. Gracias místicas reportadas. Durante este periodo de tiempo informó de que recibía visitas de 2 familiares fallecidos, su abuela Furg, que había muerto 3 meses antes, y su hermana Marta, y también de Siegfried, el sobrino del padre Roth, recientemente fallecido, que al parecer venían a consolarla y fortalecerla. Además, en un buen número de ocasiones, se le informó de la hora y el lugar exactos en los que se rezaba por ella. Hubo incluso informes de estigmas, como lo atestiguaron miembros de la familia, el padre Alt y Peter, quienes supuestamente vieron pequeñas pero claramente visibles heridas ovaladas en sus manos y pies. Ella insistía en que estas heridas no eran autoinfligidas. Siguió sintiendo dolor, especialmente en los pies, después de que las heridas se curaran. En cuanto a los supuestos estigmas, su madre Anna relató lo siguiente: una mañana entré en la habitación de Annelies y le dije, Annelies, hoy estás en la cama. Normalmente la encontraba arrodillada ante el crucifijo o haciendo alguna otra forma de penitencia. Me fijé en las heridas de sus pies, que estaban muy hinchadas. Esto había ocurrido durante la noche. Más tarde le ocurrió lo mismo en las manos. Las manos no estaban tan mal como los pies. Sufrió mucho por estas heridas. Incluso el médico, el Dr. Roth, declaró al verla por primera vez en una de estas ocasiones: Dios mío, tiene los estigmas, pero más tarde negó esta afirmación en el proceso judicial. En otra declaración, su madre dijo, sé que hicimos lo correcto porque vi la señal de Cristo en sus manos. Murió para salvar a las almas perdidas, para expiar sus pecados. Te convertirás en una gran santa. En el diario de Annelies del 20 de octubre de 1975 leemos: Salvador, todavía hay algo que debes escribir. Annelies, ¿qué es eso? Salvador, lo que te dije anoche. Annelies, no quise escribirlo porque pensé que era de Satanás. Además, mi naturaleza se rebela contra la idea. Si el Salvador exige que obedezca, por lo tanto lo escribiré. Salvador, te convertirás en una gran santa. Annelies, todavía no quería creerlo y entonces el Salvador, para probar que había escuchado correctamente, me hizo llorar lágrimas. Podemos notar aquí que Jesús probablemente no se está refiriendo a que Annelies se convierta en una santa oficialmente canonizada de la Iglesia Católica, sino más bien en una gran santa en el cielo, ya que todas las personas en el cielo son de hecho santas con S minúscula. Cuando Jesús hizo una promesa similar a Santa Gemma Galgani, en su caso se refería a la canonización, porque le dijo específicamente, dentro de algunos años, serás una santa, harás milagros y serás elevada a los altares. Con respecto a Annelies, el estado de posesión soportado con paciencia y amor ciertamente trabaja poderosamente hacia la propia santificación. Dado que soportar el estado de posesión es significativamente más desafiante que los actos de sacrificio voluntario, no hay duda de que Annelies se santificó de manera heroica al aceptar estos sufrimientos en unión con Jesús para el beneficio de los demás, ya que Jesús le dice a Annelies esto en su diario: Salvador, todo sufrimiento, incluso el más común, da mucho fruto cuando se une a mi sufrimiento. ¿Por qué murió? Hay que señalar que hasta ese momento en la historia de la Iglesia Católica nunca se había informado de una muerte mientras una persona era sometida a una serie de exorcismos oficiales. El informe de la autopsia declaró que Annelies murió de desnutrición y deshidratación. Ciertamente muchas personas han impugnado esta conclusión, como la autora doctora Felicitas Goodman, que consideró que el medicamento recetado Tegretol, y también se le dieron numerosas prescripciones para Dilantin, que Annelies había estado tomando durante un tiempo, probablemente jugó un papel importante en su muerte. Sin duda, en sus últimos meses, Annelies insistió en muchas ocasiones en que no se le permitía comer, y se oponía rotundamente a ir al médico o a un hospital porque creía que la declararían enferma mental y la internarían en un centro para enfermos mentales. Los demonios admitieron que era su deseo tener a Annelies en una institución mental. Allí ella no tendría el beneficio de los sacerdotes y las oraciones de exorcismo,
y así podrían atormentarla más libremente, y estaría fuera de la vista del público donde el mundo no estaría al tanto de su posesión y sufrimientos. Sin embargo, el cómo de su muerte no es tan importante como el por qué murió. Exactamente porque Dios permitió que muriera. La respuesta sencilla es que Anneliese murió por la misma razón que Santa Juana de Arco, su misión en esta vida había concluido. Hacia el final de su duro e injusto encarcelamiento, una voz del cielo le reveló a Santa Juana de Arco: «Serás liberada el 30 de mayo». Oh, cómo saltó de alegría el corazón de Juana ante la revelación de su inminente liberación de la tortuosa prisión, después de haber sufrido un riguroso encarcelamiento durante un año. Compartió gloriosamente esta gran noticia de su próxima liberación con las pocas personas a las que se les permitió visitarla y atenderla. Lo que ella no sabía, pero pronto aprendió, era que la liberación prometida consistía en el terror de ser quemada viva en la hoguera, siendo su alma así liberada de esta vida, para volar al cielo a estar con su Jesús. Qué diferente es la perspectiva desde el cielo que la de nosotros aquí en la tierra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Y así vemos cómo incluso los más grandes santos pueden malinterpretar completamente lo que parecería ser una profecía muy simple y directa. Pero volviendo a la muerte de Anneliese, en abril de 1976, Anneliese le dijo al padre Alt que mayo y junio iban a ser meses muy duros, pero que julio traería una resolución. Repitiendo el mismo mensaje el 1 de mayo, Anneliese le dijo a su novio Peter que tendría que sufrir hasta julio, y una vez más, el 9 de mayo de 1976, Anneliese les dijo a su padre, a su madre, a Peter y a su hermana Bárbara que los meses de mayo y junio iban a ser malos, pero que julio traería un alivio. Sin embargo, en Etleben en abril, Anneliese declaró en privado, muy seriamente al padre Alt: «Ahora sé lo que va a pasar, sé que este próximo verano será duro y terrible y sé que no sobreviviré. Nadie puede decirme lo contrario. No sobreviviré». Durante las últimas semanas y días, todo el mundo, incluida la propia Anneliese, estaba pendiente de las palabras del cielo a Anneliese, que eran que se liberaría de los demonios en julio. En la mañana del 1 de julio de 1976, Anna llamó al padre Alt para informarle de que Anneliese había muerto durante la noche. Al igual que Santa Juana de Arco, ahora sí era libre. No de la forma en que nosotros lo queremos, sino de la forma en que Dios lo quiere, porque Dios ve con los ojos de la eternidad que nuestra vida aquí en la tierra es solo una peregrinación temporal, mientras que nuestra verdadera vida está con Él en el cielo por toda la eternidad. Su misión de sacrificio como alma víctima estaba cumplida, y ahora iba a recibir su recompensa eterna. Cuando se difundió la noticia de su muerte, muchos lloraron lo que consideraron la trágica y triste muerte de una joven enferma mental que murió por la negligencia de sus padres y de dos sacerdotes, de la misma manera que mucha gente ve lo que en la superficie parece ser la trágica y triste muerte de muchos místicos y almas víctimas que entregan su vida enteramente a Dios. Citando el libro Anneliese Michel, una historia real de un caso de posesión demoníaca, Alemania 1976, de Lorenz Leblanc, dice: dado que estos acontecimientos pueden considerarse desde una perspectiva espiritual como una forma de participar en los sufrimientos de Cristo, la muerte de Anneliese no fue en absoluto un fracaso del exorcismo. Hay que entenderla del mismo modo que la muerte de Cristo. Lo que puede ser visto a los ojos del mundo como un fracaso, puede ser en realidad un éxito a los ojos de Dios. Para aquellos interesados en conocer más sobre la vida de Anneliese, recomiendo el libro Anneliese Michel, una verdadera historia de un caso de posesión demoníaca del padre José Antonio Fortea y Lorenz Leblanc. Oh padre, nunca pensé que sería tan cruel como esto. Siempre pensé que querría sufrir por los demás para que no tuvieran que ir al infierno, pero no me di cuenta de que podía ser tan malo y tan cruel y terrible. La gente piensa que el sufrimiento es un asunto fácil, pero cuando las cosas se ponen realmente horribles no quieres seguir, no quieres dar ni un paso más. Le dijo Anneliese Michel al padre Arnold. Pasarás todas tus pruebas, se refería a las pruebas en su escuela, pero serás llamada a pasar pruebas de otro tipo. Te daré mi gracia y serás fiel hasta la muerte.
Palabras reportadas de Jesús en una visión a Annelies el 10 de noviembre de 1975. Algunas citas de Annelies Michel. Puedes marcar una cosa con certeza. Quiero ir al cielo, cueste lo que cueste, para ganar el cielo, nada es demasiado para mí. Por eso debería poner mi vida a disposición de los demás por amor a Dios, y esperar más la recompensa de Dios que la de los hombres. Del diario de Annelies, 24 de octubre de 1975. Salvador, sufrirás mucho y harás penitencia, incluso ahora. Pero tus sufrimientos, tu tristeza y tu desesperación me ayudarán a salvar almas. Diario de Annelies, 29 de octubre de 1975. Le dice la Madre de Dios, más tarde también tendrás visiones. Si la entendí bien, será como compensación por los semblantes satánicos que vi en el pasado y los que aún veo. Sin embargo, no estoy segura de que esto sea algo que Satanás me haya engañado. Salvador, no te preocupes por el futuro. Desahógate de todo en mí. Busca cada minuto que puedas para escucharme, para cumplir mi voluntad, mi más mínimo deseo, escuchando mi voz. Los corderos conocen la voz de su pastor. Yo soy el buen pastor y amo a mis corderos. Cita tomada de uno de los 4 cuadernos entregados por Annelies al padre Erens. Hoy la tumba de Annelies Michel es un punto de reunión para los forasteros religiosos. Escriben notas con solicitudes y gracias por su ayuda, y las dejan en la tumba. Rezan y cantan pidiendo su intercesión. Annelies Michel, ora pro nobis. Dios les bendiga.